porque esto, ahí está. Ahora comenzamos a grabar, entonces esto luego nosotros levantamos al aula virtual y ustedes van a poder escuchar y ver desde el principio con el docente todo lo que fue abordando y pueden ir desarrollando las tareitas también en el tiempo que dispongan. Profe Junior, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien, yo ya me callo, ¿Me así es que escuchan te bien? escuchamos a vos. Adelante. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar. Esta es la segunda parte de la clase de fotografía con celular. Recordando y repasando un poco lo que fue el día anterior, vamos a decirle, además que la pasada hacía frío y hoy ya tenemos calor. Tener en cuenta que la fotografía no la hace nuestro aparato. Sí la hacemos nosotros, la construimos nosotros. Y varios alumnos me enviaron su fotografía, estuvimos evaluando ahí. Sí requiere, ni siquiera es tanto la cámara, sino la práctica, el esfuerzo. La mayoría tipo sacó una, dos, tres fotos y me enviaron, ¿verdad? Es sentarse y emocionarse ni siquiera con el trabajo fotográfico, sino con la idea que uno construye en su cabeza o en su corazón. Vamos, no está más la idea de corazón que de cabeza. Porque la cabeza piensa, imagina, pero el corazón es la que lo desea, ¿verdad? Entonces, si uno se emociona con su idea, entonces se predispone a trabajar. Y le decía a una que me enviaba también en su trabajo que tiene que creer en lo que quiere hacer, ¿verdad? Si nosotros luego pensamos, no, mi celular lo es re feo, no, yo luego no tengo experiencia, no, yo luego no sé qué esto, que lo otro, entonces no importa el aparato que yo tenga, yo puedo tener la mejor cámara Red Pro con todas las luces artificiales, flashes, radio trigger, estudio, todo el equipo que yo tenga, pero si yo no tengo una percepción distinta a la que todo el mundo tiene, o si no me siento a observar, a mirar, a pensar, no importa. Mi foto no va a ser de la gran cosa. Puede ser que salga linda, pero no va a así súper llamar la atención y difícilmente va a ganar premios si alguna vez queremos ganar premios a través de nuestras fotografías, porque hay muchos concursos hoy en día relacionados a la fotografía, ¿verdad? Y como les decía, la fotografía es arte. Tiene que romper con esa idea común y sencilla. Como le había dado las tareas a la gente que quisiera enviarme su tarea, y varios me enviaron así como la foto de notablemente tipo un árbol, un gatito, que está bien, pero la mayoría de una primera perspectiva, ¿sí? Entonces hay que tratar de mirar, de pensar y de crear. Entonces, hoy vamos a hablar más a través de, bueno, todo eso es como la parte inicial. Si uno se predispone, tiene la idea en su cabeza, o en su corazón, mejor dicho, después ya empezar a seguir las reglas, que hoy es lo que vamos a hablar. A estas se conocen reglas de la fotografía o leyes de la fotografía. Pero estas reglas no necesariamente tenemos que seguir al 100% y no se puede romper estas reglas. Sí es importante seguir esas reglas o esas guías, mejor dicho, y un conjunto estético, ¿sí? Y para seguir ese conjunto estético hay que seguir un orden, un lineamiento, ¿verdad? Para que llame la atención del espectador o de las personas, de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas está concentrada en sus cosas, en sus problemas, en sus deudas, en sus cuentas, en su vida, en su economía, en su trabajo, en el día a día, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, para nosotros captar su atención tenemos que seguir ciertos lineamientos, cierta guía, cierta estética fotográfica para que deje lo que está haciendo y se concentre en lo que nosotros demostramos. O esté pasando y se detenga a observar lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre algunas reglas, algunas guías que nos van a ayudar a mejorar nuestra fotografía, principalmente desde los celulares porque es el aparato que está primerito.
No hace falta ni siquiera sacar de una mochila, ponerle la lente, configurar. El celular es una cámara compacta que en su mayoría está automatizada, entonces no necesita demasiado esfuerzo para poder usarlo. Y la mayoría seguro tenemos nuestros celulares llenos de fotografías que constantemente venimos sacando o nos envían. Entonces hoy vamos a hablar sobre las reglas o guías o leyes de la fotografía que tenemos que seguir. Antes de la composición o de la regla de la fotografía, tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano selecciona lo que va a observar en un determinado orden por interés y por costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que si está acostumbrado a observar ciertas cosas, va a observar siempre esas cosas y no le va a prestar atención a un montón de cosas. O si está interesado en la medicina, está interesado en la arquitectura, está interesado en la moda, normalmente va a observar o buscar esos detalles, como cuando nos enamoramos. Cuando uno se enamora, porque se enamora, tiro un nombre así, me hace acordar de la música, me hizo un tatuaje que dice Silvia. Entonces se enamora de Silvia y ve Silvia por todos lados. No porque todos lados hay Silvia, sino porque su cerebro está centrado en Silvia, entonces nota todos los lugares donde hay Silvia. Quizás todo el día pasó por ahí, pero como no está enamorado de Silvia, nunca vio. Pero hoy está enamorado de Silvia y ve Silvia todos lados. No porque apareció mágicamente, sino porque su cerebro está concentrado en Silvia. O cuando van a comprar un vehículo, por ejemplo, de una determinada marca, caminan por la calle o van por todo lado y parece como que es sorpresita. Parece que todo el mundo tiene ese vehículo que yo me quiero comprar. ¿Verdad? Y es porque mi cerebro está condicionando según mis intereses. Entonces, cuando yo voy a construir una fotografía, tengo que lograr romper con eso para que llamen la atención, para que capten mi fotografía, mi imagen, mi arte a un público mayor. Si no, es bastante difícil que lo haga. Entonces, si tienen preguntas o dudas o algún aporte o cosas así, no duden en preguntar. Pueden hacerlo con sus micrófonos, levantan la manito o escriben en el chat y entonces yo voy respondiendo. Vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible para que podamos aprender más. Con ustedes yo traten de preguntar y si hay dudas, pregunten, así podemos compartir e interactuar mejor. Siempre es más fácil el aprendizaje cuando somos partícipes a cuando somos simples espectadores. Entonces, lo primero, ¿qué es la composición y sobre lo que vamos a hablar antes de entrar en toda la regla? En la composición y qué es componer. ¿Alguna vez alguno de ustedes o alguna de ustedes escuchó hablar sobre composición o tienen una idea de lo que significa componer? Las y los o los escucho o leo, que es componer, ¿no? Dice Miriam, buenas tardes, dice Maida. A ver, ¿qué es composición o qué es componer? Celine, sí dice, ¿qué? ¿Y qué es? Contanos un poco qué es componer para vos. O la composición. ¿De dónde viene la palabra composición o componer? ¿Alguien puede darnos un detalle? No importa si no escucharon alguna vez y les parece que no está relacionada a la fotografía. Podemos relacionar con la creación. Puede ser. Crear, en este caso como en fotografía, puede ser crear una imagen llena de arte, por supuesto. Pero no es solo apretar el botón y que salga la imagen. No es solo recordar un momento y ya está. No solo para recordar o registrar. Crear arte. ¿Alguien? Bien. La composición o componer, para que se va para otro, es arreglar o elegir o mover tu cámara
según las posiciones de los elementos. Sí, en gran parte sí, a que mi presentación no está saliendo como yo. No. Componer básicamente es poner el ojo en la cámara. Yo agarro mi cámara, en el caso del celular, yo agarro, pongo mi cámara y pongo en el ojo en la cámara. ¿Para qué? ¿O para hacer qué? Para encuadrar mi mirada. Es decir, yo tengo una visión de 180 grados. Mis ojos o mi cerebro se centra en una parte. Pero mi movimiento tiene 360 grados a los costados y 360 grados de arriba a abajo. Entonces yo puedo mirar a todos lados, pero a la hora de componer, yo bajo o elijo o encuadro mi mirada. ¿Sí? De todo eso que está ahí, lo bajo a un cuadro. ¿Sí? Ahí me sale el cuadrado, me sale mejor así. Entonces, cuando hablamos de componer, es básicamente seleccionar de todo eso que yo tengo ante mis ojos, o en mi escenario, o en mi espacio, o en mi horizonte, seleccionar de todo eso lo que va a salir en mi fotografía, en ese pequeño cuadro. Lo que va a quedar y lo que se va a desechar de 180 grados de visión o de 360 grados si nos damos la vuelta y observamos muchísimo más de lo que hay, incluso si nos agachamos, nos acostamos, miramos de arriba a abajo, de abajo a arriba. Entonces, de todo eso, yo encuadro, compongo mi imagen, hago la composición de lo que va a ser mi imagen, ¿no? Entonces, captar en un cuadro todo lo que yo tengo a mi alrededor. Y eso no requiere una super cámara. Eso requiere una cámara normal. Y perfectamente se puede encender, pero yo tengo que hacer ese ejercicio de seleccionar lo que voy a captar en mi fotografía. Porque hay muchísimo. Ahora, ¿en qué me centro o qué es lo que yo quiero que salga? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, el trabajo que voy a hacer o tengo que hacer. Puede ser en un cuadrado, puede ser en un rectángulo, puede ser en horizontal, puede ser en vertical. Las fotografías más llamativas normalmente están en horizontal, en un rectángulo horizontal. Por eso Instagram, por ejemplo, empezó, que es una aplicación de fotografías, empezó con el cuadrado, pero después empezó a posibilitar que se puedan publicar más fotos en rectángulo o en forma horizontal. El cine está en rectangular, extendido de forma horizontal, porque esa es en esa posición que genera mayor impacto. Ahora, si nosotros queremos hacer en cuadrado o queremos hacer un rectángulo vertical, necesitamos mayor ejercicio y mayor trabajo para componer, ¿sí? Pero todas las reglas o todas las posiciones son válidas. Ahora, de todo eso que nosotros vemos, nosotros tenemos que seleccionar qué hacer. Para mí, al menos cuando empecé en fotografía, pensé que las fotografías rectangulares en forma horizontal eran las más lindas y eran las más llamativas y eran las mejores, hasta que tuve un celular Huawei y ahí me permitía, cuando bloqueaba mi pantalla, me salía, y desbloqueaba, me salía una imagen en rectángulo vertical y eran fotos muy lindas, pero requería mayor trabajo y mayor esfuerzo para lograr que esas fotos sean muy lindas, ¿verdad? O muy llamativas. Entonces, hoy en Instagram, en los Reels, en TikTok, en los videos y cosas así, todo está en vertical rectangular. Entonces, todo el tema audiovisual o todo lo visual hoy está mucho en vertical, rectangular, vertical. Entonces, nuestro desafío para llegar más es lograr que una imagen vertical sea llamativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos tan acostumbrados a una posición que si queremos romperla, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en esa fotografía. Entonces, componer básicamente es reducir todo el espacio en un pequeño espacio, en un pequeño cuadro, para poder al mismo tiempo resaltar, ¿sí? Aquello que yo quiero que
que, que, que llame la atención o que sea la fotografía que impacte, ¿sí? Entonces, es reducir todo lo que tengo para poder resaltar eso que quiero mostrar, o que quiero construir, o que quiero romper con lo común que hay. Reducirse y resaltar a los detalles. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando hacemos fotografía tenemos que ser muy detallistas. ¿Sí? Detallistas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo le quiero sacar una foto a mi mamá, no tengo que pensar solo en mi mamá, o en mi hija, o en la nenita, o el niño, o la flor. No, yo tengo que pensar en todo el detalle que le rodea, el fondo, lo que hay atrás, lo que hay en la esquina, el pelo, los ojos, la boca, la mano, la mirada, todos los detalles, el sujeto que voy a sacar, los siguientes sujetos que le van a seguir. Por eso, la observación al detalle, al sujeto o a los sujetos, para poder encontrar la belleza de eso que quiero fotografiar. Pero recuerden, como hablamos en la clase anterior, la belleza es algo de percepción. Si para mí nada es lindo, o estoy en un lugar y digo, no, acá no hay nada lindo, acá no puede salir nada, mi percepción de belleza es que no hay belleza, entonces difícilmente voy a poder construir una imagen que rompa con lo que comúnmente vemos. Entonces es sumamente importante que mi percepción se abra. Como el paracaídas, como esta frase que dice, el cerebro funciona como el paracaídas, se abre. Si se abre, funciona. Si no encerramos y creemos que no puedo nada, súper complicado. Entonces es sumamente importante centrarnos en los detalles, en el sujeto o en los sujetos y en la belleza que vamos a captar, ¿sí? No podemos solo apretar el botón y ya, mira qué linda chica, mira qué linda flor, exacto, mira qué linda flor, no. Alrededor de la flor, la posición de la flor, la ubicación de la flor, el color de la flor, lo que está detrás, son sumamente importantes para una buena fotografía. Entonces, para entender, para realizar una composición fotográfica hay cientos de reglas o guías que podemos seguir y vamos a mirar un poco este video un ratito y quiero que se concentren porque pasa bastante rápido, pero si se concentran van a notar cada línea y cada figura, y la mayoría incluso son de películas que ya conocemos. ¿Alguien me puede decir qué vio? ¿Qué notaron en la mayoría de estas fotografías? A ver, chicuelos y chicuelas, ¿qué notaron en este video? Donde vemos varias fotografías. ¿Qué más había además de fotografías de películas? Todas tienen un trazo, bien, un trazo geométrico, líneas, bien. Centralización en algo, sí, para que el espectador se centre en eso que quiere, que el que capturó la imagen o la composición, mejor dicho, uno se pueda centrar en eso y la vista se pueda guiar. Marco, sí. Entonces, en el cine siempre hay un director de fotografía o directora de fotografía. Divisiones al tercio, diagonales también.
En el encuentro anterior hablábamos que la fotografía está relacionada a distintas materias, en este caso, por ejemplo, con la geometría y con la matemática. Es mucho de geometría y matemáticas. Entonces, cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. Son figuras muy comunes en la fotografía. Ahora, ¿cómo eso se construye en el imaginario? Acá ustedes vieron los trazos en líneas, pero en el imaginario, una medida que va construyendo la fotografía, ya la tiene. No se va a dibujar la línea y después va a hacer la fotografía. Sino que uno, a medida que construye, para que la gente pueda seguir el orden de esa imagen, ¿verdad? Entonces se usa bastante la geometría en estas 4 figuras principales: cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo. Sumamente importante entender que la fotografía está centrada en estas 4 figuras geométricas, ¿sí? Entonces, nosotros cuando escribimos de izquierda a derecha. Entonces, muchas de las cosas tenemos que pensarlas de izquierda a derecha, porque la mayoría nos guiamos y seguimos. Ahora, si vamos a romper con eso, tenemos que lograr que nuestros sujetos y nuestros objetos sigan eso. Sigan ese círculo, sigan ese cuadrado, sigan ese sentido lineal para llamar la atención de la gente. Si está nuestra imagen muy desordenada y nosotros queremos mostrar el peluche, pero en la imagen se ve un fondo súper claro, con basura, porque a veces pasa que la gente saca fotografía y hay basura o hay desorden detrás y no tiene en cuenta esos detalles. Entonces, o el color que hay detrás no contrasta, no coincide, no es armónico con lo que yo quiero sacar, qué sé yo, con mi producto, con la comida con la que estoy sacando, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esos detalles y seguir un orden estético y armónico a la hora de sacar una fotografía. Y de nuevo, no hace falta tener un gran aparato para poder hacerlo. Simplemente tener un celular con cámara. Entonces, la primera regla que nosotros vamos a seguir, o la regla con la que más sencilla, con la que la mayoría de los fotógrafos se guían y orientan, recuerden que estas reglas, aunque se llamen reglas o leyes, son guías. Si somos principiantes y no somos muy leídos y leídas, ya chupé, es mejor seguir estas reglas y estas guías inicialmente antes de romperlas. ¿Por qué? Porque para romperlas yo tengo que ser consciente de por qué estoy rompiendo esas reglas. Entonces, ¿qué es la regla de los tercios? O la ley, la regla de los tercios es básicamente dividir mi imagen en tres partes horizontales y en 3 partes verticales, divididas por unas líneas que se cruzan y tienen unos puntos de intersección. Entonces, hay 3 cuadros de forma vertical, 3 cuadros de forma horizontal, divididas por estas líneas. Y donde se conectan estas líneas se llaman puntos de intersección, puntos centrales, y tiene varios nombres. Pero básicamente es donde se intersectan estas líneas, que es donde tenemos que fijar nuestro objeto o sujeto o personaje o lo que querramos que resalte en nuestra fotografía. Tienen que estar sobre una de estas líneas o en uno de estos puntos donde se intersectan estas líneas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente saca nomás una foto y la mayoría está en el centro. ¿Verdad? Saca una foto en el centro. Nos saca en una de las líneas de la derecha, la izquierda o arriba. Entonces no hay como un ejercicio consciente. Sacamos una foto. A veces la gente que está muy acostumbrada saca más fotos, qué sé yo, aparecen las personas y aparece el feroz techo ahí arriba, que a nadie le importa ni le sirve, pero todas sus fotos se ven todo el techo, que no es lo importante. Entonces, es importante seguir estas reglas, y esta regla de los tercios nos dice que tenemos que posicionar nuestro objeto o sujeto o lo que queramos resaltar en una de estas líneas o en uno de los puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la regla de los tercios? Se divide la fotografía en 3 partes iguales, de forma horizontal y vertical, en el que los puntos de intersección
son las más importadas. C, entonces se llama centros o puntos de atención, de interés, puntos focales. Van a encontrar, si empiezan a leer sobre eso, van a encontrar distintos términos. Entonces, por ejemplo, en esta foto, el horizonte está en la línea de abajo y el árbol está en la línea derecha en uno de los puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, sumamente importante, en este caso, cuando hacemos paisajes o cualquier otra fotografía. Los puntos, el sujeto principal está en uno de estos puntos de intersección, en estas líneas. Así vamos a hacer que nuestras fotos logren mayor belleza y mayor orden si seguimos estas líneas. Además, si ustedes entran en su configuración de celular, donde dice agregar cuadrícula, si es que no se ve la cuadrícula, entonces le va a permitir ver esas líneas y le va a permitir hacer la fotografía con mayor facilidad en principio. Pero lo importante es que entrenen su ojo, entrenen su observación y estas líneas ya lo tengan incorporado. Al empezar pueden usar con la cuadrícula de la cámara, pero después ya uno tiene que entrenarse en los ojos una vez que ya van entendiendo, ¿sí? No hace falta que el teléfono haga todo el trabajo por ustedes. Entonces, y además porque eso permite que el cerebro se desarrolle más, practique más, se ejercite más y logre mejores imágenes y observe mejor los detalles. Acuérdense que si yo le quiero sacar en este caso, a la estrella de mar, no me tengo que concentrar solo en la estrella de mar, sino en todo lo que está alrededor. Entonces, esto logra que nuestra fotografía tenga mayor profundidad, tenga mayor orden, o sea, mayor equilibrio, y hace que el espectador o los observadores puedan orientarse y seguir lo que nosotros le queremos mostrar. Tengo entendido, o sea, este botcam está dirigido principalmente a la mayoría de artistas, pero también a artistas emprendedores y emprendedoras. Entonces es importante que no es solo sacar la foto de mi producto, sino que guiar a las personas a que vayan a observar mi producto, ¿verdad? O mi arte, o lo que yo le quiero vender o dar, ya chupé, ¿verdad? Entonces, esta regla nos permite poder orientar al espectador. Como en otro video, para resumir un poco lo que es la regla de los tercios. Entonces, de manera sencilla, esta es la regla de los tercios, ¿sí? Es dividir la fotografía en tres partes, de manera horizontal, vertical, donde las líneas que la dividen son los puntos en que se conecta, son
más importantes en donde tenemos que ubicar nuestro sujeto, u objeto, o personaje, o lo que queramos resaltar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no siempre va a haber un solo sujeto, un solo objeto. Entonces, cuando yo voy a fotografiar más de una cosa que quiero que llame la atención, tengo que ordenar. ¿Sí? Ordenar para que lo primero y lo más importante que quiero que se vea primero eso y después la otra cosa. Estaba viendo un perfil de un emprendedor, no sé qué era, pero tenía sus productos y además ponía una hoja verde al lado. Entonces resaltaba muchísimo más la hoja verde que su producto. Y en todas sus fotos ponía la hoja verde. Entonces vos mirás y me queda más en mi memoria la hoja verde que su producto. No me acuerdo más ni qué producto era, pero me acuerdo de la hoja verde. Entonces es importante que nosotros ordenemos, siguiendo principalmente la guía o la regla de los tercios, y ubiquemos en ese orden, o sea, en orden, cuál es lo primero que nosotros tenemos que resaltar. Si se fijan en las películas, y más en las telenovelas mexicanas, por ejemplo, van a ver que los personajes principales se ven nítidos y el resto, si es un bar, un restaurante, donde sea, la mayoría de las veces salen difusas, no se ven con nitidez, no se ven con claridad. Entonces, normalmente, así como en este pájaro, y el tronco sobre el que se posa este pajarito. Entonces, eso se hace porque lo que se busca es que la observación se centre en el sujeto principal. Entonces, cuando vemos la novela, lo que buscan es que nosotros nos centremos en el personaje y no en lo que hay detrás. Tengamos una idea de lo que hay detrás, observemos, sepamos dónde están nuestros personajes, pero nos centremos en el personaje. Entonces, lo que se hace es, se elimina, por decirlo así, todo lo que está de más, o se pasa a segundo plano, tercer plano, todo lo que está por detrás, y se concentra en el sujeto objeto principal. Entonces es más importante que cuando ustedes construyan su imagen, no sé si se escucha el perro, pero yo lo escucho fuerte, me disculpo. Entonces es importante que en la construcción de su imagen sepan cuál es su sujeto principal para posicionar. Entonces, por ejemplo, este pájaro está en la línea derecha, completando los dos puntos de intersección, incluso el palito sobre el que se posa está en una de las líneas. Acá arriba, por ejemplo, la bicicleta está en el lado derecho, en segundo plano están los globos y en tercer plano recién está el paisaje. ¿Sí? Entonces sí se van construyendo la imagen. El sujeto, objeto principal sobre la línea o los puntos de intersección, y todo lo demás está ordenado, ¿sí? Si bien estas imágenes son representativas y hay mucho edición y montaje, hay que tener en cuenta que primero se construyó la imagen, después se fotografió y después se editó. Y la edición ya tiene que ser un retoque nomás. No pueden arreglar su fotografía con la edición. Si son buenos editando, genial, pero primero tienen que ser buenos fotografiando o pensando en la imagen antes de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen, los ojos de la chica, el cuerpo de la chica, incluso hasta la nieve está pensada o construida a partir de la regla de los tercios. Las fotos de cuando se van de viaje o de mochileros, cuando se van en el interior, en el arroyo, entonces sacan su foto. Normalmente la gente se centra en ellos mismos y no en el lugar. Nada más, qué lindo, acá me fui en tal parte, pero su foto no se ve casi nada. Es sumamente importante. La regla de los tercios nos permite también poder visualizar, o que la gente pueda visualizar dónde estamos, ¿sí? Pero siempre tiene que estar centrado primero en el personaje. Muy interesante, de casualidad en algunas fotos apliqué la regla. Sí, porque ese ejercicio que hacemos en la fotografía a veces ya nos permite dar una mirada distinta a lo que la mayoría hace, ¿verdad? Entonces, hay cosas que ya lo podemos hacer, pero es importante ser consciente de eso para que nos sea más fácil. Entonces,
Retratos. Cuando hablamos de retratos, también se siguen la regla de los tercios. La regla de los tercios ya no, ahora, a partir de ahora ya no van a acompañar por el siglo de los siglos, vamos a decir, ¿verdad? Pero principalmente es una guía que vamos no sé qué significa esto, administración. Me sale algo en la manera. Entonces, es importante que en este caso de los retratos siempre los ojos de la persona estén en uno de los puntos de intersección de arriba y donde se encuentran los puntos. Preferentemente, si la foto es horizontal, esté en una de las líneas, derecha o izquierda, ¿sí? Y más con este plano que es primer plano, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tener una sensación de conexión con la personaje o el personaje. Entonces, como que nos mira o nos observa o conectamos visualmente cuando ponemos los ojos cercanos a una de las líneas, pero la de arriba, o en uno de los puntos de intersección, la derecha o la izquierda. A no ser que nuestra foto sea vertical, ahí lo mismo, pero hay menos espacio para que nosotros podamos jugar. Ahí incluso podemos poner que los dos ojos estén en uno de los, en uno, de los puntos de intersección, ¿verdad? Entonces siempre hay como que la mirada o los ojos estén en uno de los puntos de intersección y el personaje también cuando la fotografía es horizontal, ¿sí? Cuando es vertical, entonces los dos ojos en dos puntos de intersección. Gilberto Agüero parece que levanta la mano. Y si se fijan en las películas, ahora fíjense en las películas, novelas, van a ver que toda la construcción fotográfica en gran medida sigue la regla de los tercios y ubicando a los personajes en un lado o en otro. Muy raras veces está en el centro. Si está en el centro tiene otra composición un poco más compleja. Gilberto, ¿querés decir algo? Escribí nomás o habilitar tu micrófono. Los tercios igual para la lejanía, igual, ¿sí? En el caso de los paisajes o los horizontes, ¿sí? Igual se aplica. Siempre y cuando, o sea, yo tengo que entender qué es lo que quiero fotografiar, esté cerca o esté lejos, ¿sí? Después, dentro de la regla de los tercios está la ley de la mirada o regla de la mirada, que es una norma de composición básica. La regla de la mirada, la regla de los tercios es básica. Y dentro de la regla de los tercios está la regla de la mirada o ley de la mirada. Entonces, se usa principalmente para retrato o fotografía de las personas. También se puede aplicar a animales, pero está centrado, enfocado en la mirada, ¿verdad? ¿Qué implica esta mirada? Que siempre hacia donde mira nuestro sujeto va a haber más espacio. Y por la espalda siempre va a haber menos espacio. Por ejemplo, yo estoy mirando de este lado, entonces yo tengo que ubicar mi personaje ahí, para que tenga más espacio acá y menos espacio por detrás. No ahí. ¿Entienden? Entonces, hacia donde yo miro, siempre tiene que haber más espacio. Ahora, gracias a este taller, noto que mi ojo izquierdo funciona mejor que mi ojo derecho. Entonces, es sumamente importante la regla de la mirada. Siempre hay más espacio hacia donde mira el personaje y menos espacio. Y más todavía si queremos generar una sensación de movimiento, como que la persona hacia donde mira siempre anda, porque si no es como una situación de encierro. Ya me ofrece y me pongo así como que estoy medio encerrado, estoy viendo algo, no me gusta. En esos casos puedo romper esa regla y hay menos espacio enfrente. Yo quiero generar que ya me fui, que hay algo detrás que estoy dejando, o que estoy como encerrado en algo y algo me detiene. Pero si yo quiero generar movimiento, quiero generar que está mirando, está expectando, entonces tengo que seguir la regla de la mirada que me dice que tengo que tener más espacio por delante. Entonces eso logra una imagen mucho más equilibrada, mucho más natural, más adecuada, pero es importante ir practicando distintas composiciones que nos permitan lograr ese efecto y seguir esa regla, ¿sí? Pero siempre
al seguir la regla de la mirada hay más espacio hacia donde la persona mira, ¿sí? Esta es la regla o la ley de la mirada. Entonces, eso también nos permite poder mostrar el escenario del espacio donde está la persona, o generar sensación de movimiento, como ya le dije, y cuidar los detalles para que las otras cosas que están por delante no obstaculicen mi objeto o sujeto principal. Van a ver en estas fotos de ejemplo cómo la mayoría tiene mayor espacio por delante que por detrás. Y ven ahí en esta fotografía, sabemos que está en determinado espacio, pero se desenfoca. Sale difusa todo lo que ya está detrás, porque los personajes principales acá son el muchacho o la chica. Si en la regla están en una de las líneas y hay más espacio hacia donde mira, ¿sí? Sus ojos están más cercanos a la línea de arriba y más cercanos al punto de intersección. Siempre tenemos que tratar de seguir esa regla. Va a facilitar que nuestra fotografía sea más ordenada, más estética y más llamativa. Más cuando trabajamos con personas. En el caso de arriba, por ejemplo, entendemos que es una estación del tren, pero no es principalmente el tren lo que queremos llamar la atención. Si bien cuando nos vamos de viaje queremos mostrar dónde estamos, pero siempre el personaje principal vamos a ser nosotros. Entonces, nosotros tenemos que resaltar, pero lo que está atrás va como segundo plano y tenemos que ver cómo hacer eso para que vaya en segundo plano. O si no, al final va a ser más importante el escenario o el lugar donde estamos y no tanto nosotros. Mejor salimos nomás nosotros y sacamos el lugar, si es que en nuestra foto va a resaltar más lo que está por detrás, ¿sí? Entonces, básicamente, para que lo entiendan y lo comprendan, en esta imagen, la regla de los tercios es sumamente importante y dentro de la regla de los tercios está la regla de la mirada, ¿sí? Después está paisajes, fotos de paisajes, que es lo que preguntaba Gilberto, si es para la lejanía, si también sirve, que es la regla o la ley del horizonte, que es básicamente poner el horizonte. No sé si todos entienden lo que es un horizonte, porque yo me ha pasado que hay gente que no sabe qué es un horizonte, pero el horizonte es ahí donde termina la tierra y donde empieza el cielo, la conexión entre la tierra y el cielo. Entonces, ahí donde termina y donde empieza es donde tiene que estar la línea que separa, o sea, la línea de abajo. Recuerden que nosotros dividimos nuestra imagen en tres partes horizontales y 3 partes verticales. Entonces, el horizonte tiene que estar en una línea, preferentemente en la línea de abajo. ¿Por qué? Porque el cielo siempre va a ser más lindo que la tierra, siempre va a ser más llamativo el cielo que la tierra. Salvo que en lo que la tierra hay es más interesante, qué sé yo, un personaje, un sujeto, algo. Entonces yo pongo el horizonte en la línea de arriba. Quiero mostrar el reflejo de algo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante ahí ponemos el horizonte en la parte de arriba. Pero cuando mostramos paisaje, Lili Pacarati, hoy mis fotos eran buenísimas, nunca supe todo esto, gracias profe, buenísimo. Entonces es importante tener en cuenta la regla del horizonte cuando vamos a hacer paisaje. Fijarse en el horizonte porque es una cuestión sumamente importante en la fotografía de paisaje o paisajismo. Entonces uno sigue esa guía, la rompe siempre que sea consciente de por qué la rompe, ¿sí? No que voy a romper, en mi foto quiero más cinema, ¿y por qué? Y no sé, así me es más lindo, no. ¿Qué sé yo? Porque quiero generar sensación de tristeza, quiero generar sensación de opacidad, qué sé yo. Pero tengo que entender o saber por qué rompo la regla. Entonces, si no sé y todavía no he leído varias otras materias, psicología, filosofía, matemática, historia o todo lo que
o estética, historia del arte y un montón de cosas. Entonces mejor sigo nomás la regla en principio. Después me capacito más, informo más, entonces ahí puedo romper mejor las reglas. Entonces, lo mismo acá. Se ve mucho mejor, para seguir la regla del horizonte es el horizonte en la línea de abajo, cielo arriba, o sea, más cielo que tierra. En este caso, hay más agua que cielo. Cuando hablamos de mar, en el mar, por ejemplo, normalmente mostramos más mar que cielo porque puede ser incluso más llamativo. Pero normalmente también se sigue la misma regla del horizonte por la parte de abajo, salvo que haya algo en el mar que capte más que el cielo. El cielo siempre va a ser más interesante. Bueno, no siempre, la mayoría de las veces, ¿verdad? Si hay un sujeto o objeto en la imagen, entonces le ponemos en el punto de intersección. Siempre nuestro objeto o sujeto primordial en un paisaje le ponemos en un punto de intersección. En este caso van a ver que la regla de la mirada se rompe, pero el que hizo esta fotografía seguro quiso mostrar que el señor ya hizo su recorrido, hay como unas flores y todo eso está por detrás, el caballo incluso mira por debajo, y el muchacho también mira por debajo, entonces entre toda la regla y además la mirada, quiere generar una sensación como de me fui, me voy, que dejo cosas por detrás. Entonces uno ya se puede imaginar todo lo que quiera a partir de ahí. Entonces ahí se rompe la regla de la mirada porque lo que busca es otra cosa más triste, por decirlo así, pero más, no me viene la palabra exacta, pero de encierro, de abandono, ¿no? Entonces, en este caso, rompe la regla de la mirada, pero porque tiene una intencionalidad. Y el horizonte, en la regla del horizonte hay menos cielo que tierra porque hay flores y quiere mostrar ese paisaje, quiere mostrar lo que hay detrás. Como en este caso también, quiere mostrar el lugar. Esta foto para mí creo que hubiera quedado un poco mejor si había más cielo. Pero bueno, sí es una cuestión de gusto. Pero principalmente sigue la regla porque el horizonte está más cercano a la línea de arriba y porque los sujetos en realidad están en el punto de intersección y no hay detalle que nos distraiga. Sabemos que los personajes principales son estas dos parejas, o sea, esta pareja, mejor dicho. Entonces, sigue una regla y una estética y un orden. No hay nada que obstaculice los personajes principales, ¿verdad? Entonces, en este caso, la línea del horizonte, como les dije, hay algo más importante abajo, entonces hay más espacio abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo no hace falta usar la regla? Cuando sabemos por qué queremos romper. La regla no nos tiene que limitar, hermano, no, pero esta foto queda mejor si la rompo y a ver qué logro a partir de esto. No, pero no puedo, no. Pueden romper la regla, pero siempre es importante encontrar la belleza a partir de romper o de generar sensaciones de profundidad, de atracción, de lineal, circular, triangular, ¿verdad? Entonces, si la regla nos limita, entonces preferentemente seguimos. Como en esta foto, por ejemplo, no hay regla y no hay horizonte, no hay mirada, no hay, hay tres sujetos que son los tres edificios, entonces los tres, incluso hasta casi sigue, ¿verdad? Están ubicados en las líneas y otro en el medio. Entonces, no siempre nuestra fotografía va a poder seguir la regla de los tercios, pero sí va a tener que seguir un orden armónico y estético. Por ejemplo, el color del cielo con las estrellas, el color lila, la nube que reflejan el edificio. Entonces hay todo un trabajo y toda una observación para poder hacer esta fotografía. No es que, no quiero romper la regla y ya hago. No. Es importante seguir estas reglas si somos principiantes y no importa qué cámara tenemos. Con el celular podemos hacer fotos fantásticas. Ahora, como les dije, existen tres figuras geométricas bastante importantes. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, alguna duda, aporte, comentario, sugerencia, anécdota?
Hola, Junior. Sí, Sí, conocerlo, soy César. Yo me conecté un poquito César, tarde. sí, Estaba en sí. una charla, pero y no entendí más o menos así de qué se estaba tratando. César, tengo una pregunta o no entendí, güey. No, te decía nomás que me conecté un poco tarde porque estaba un poquito Ah, ya. en Bueno, mi charla y quería saber si me podía hacer recordar otra vez porque no, por eso, porque conecté un sí, poco tarde. hablamos principalmente de la regla de los tercios, eh, que es dividir la imagen en tres partes y colocamos nuestro objeto sujeto en los puntos de intersección en una de las líneas. La regla de la mirada, más espacio por donde mira, menos espacio por atrás. La regla del horizonte, el horizonte en una de las líneas, preferentemente en la línea de abajo. Básicamente eso. ¿Cuál regla Dale, para dale, la gracias. composición de una foto cuadrada por Instagram? Y es la misma regla. La foto cuadrada también podemos dividirla en tres líneas en tres cuadros horizontales y tres cuadros verticales. Es la misma regla. Solo que, a diferencia de una rectangular, yo tengo menos espacio para mi composición. Pero es la misma regla. Tengo que encontrar el, el lugar más exacto en esa composición siguiendo la regla de los tercios. O sea, no cambia como vimos acá. Está, cuando hablamos de composición, pueden ser verticales, horizontales, cuadradas. eh, Igual la fotografía puede quedar súper buena. Las más sencillas y las que más eh, estamos adaptados visualmente es la horizontal, porque nuestros ojos lo están uno al lado de otro y nuestra visión está de forma horizontal. Pero no significa que solo podemos hacer de forma rectangular. Como en esta fotografía, entonces ven dónde está marcada la línea, igual aunque cortásemos en este cuadrado, igual todavía la foto va a quedar súper buena. Eh, Incluso podemos ajustar más y seguir un poco más la regla y el horizonte lo ponemos un poco más arriba o más abajo. Pero la regla es la misma, no importa si es cuadrado, rectángulo, vertical, horizontal. La regla es la misma. ¿Sí? Bien, entonces, eso es algo básico que nos permite mejorar bastantemente nuestra fotografía. Pero recuerden que no es solo seguir la regla, sino que seguir un orden estético y armónico, de colores y de orden de sujetos u objetos. ¿Sí? Eh, entonces, hay tres figuras geométricas, cuatro más bien, que son bastante importantes en la fotografía y que si nos centramos en ellos, podemos lograr mejor también nuestra fotografía. Por ejemplo, los triángulos, que aunque son difíciles de encontrar, están en todos lados también. Es una cuestión de observación para poder lograr una fotografía llamativa e interesante. Ahora depende mucho de cómo nos ubicamos, cómo componemos, hacemos la composición para lograr ese triángulo, ¿sí? Pero si logramos visualizar ese triángulo en nuestra fotografía, llama mucho más la atención. Después tenemos los cuadrados o rectángulos, que es lo más común, lo más sencillo en nuestra visión. Luego, si ven en el ejercicio de creatividad que hicimos el martes pasado, la mayoría probablemente cuando vio los círculos ubicados, vio imaginariamente un cuadrado. Entonces, nuestra mente o nuestra forma de observar comúnmente está más centrada en el cuadrado. Pero si nosotros logramos visualizar ese cuadro, es más llamativo. ¿Sí? Y después está el círculo. Los círculos son más difíciles de encontrar. Pero cuando los encontramos y logramos fotografiarla en nuestra composición, llaman muchísimo la atención porque, aunque están en todos lados, no nos centramos. La gente no se pone a observar círculos. Entonces, cuando nuestra composición se centra en el círculo y logra captarla, entonces llama mucho más la atención. Después tenemos los puntos de fuga, que este es un ejercicio
un poco más complejo hacerlo, pero que cuando logramos hacerlo, las fotografías salen bastante interesantes. ¿Qué es el punto de fuga? Es básicamente donde todas las líneas que podemos visualizar en un lugar, en nuestra fotografía se conectan en un punto, o como dice en esta presentación, hasta el infinito. Entonces, todas las líneas, por ejemplo, acá tenemos la línea del horizonte, la línea del camino, la línea de los rieles del tren, de las maderas, todos se conectan en un mismo punto. Lo mismo acá, ¿verdad? Y el personaje, cuando le ponemos al personaje en ese punto de fuga, llama mucho más la atención incluso. Ese punto de fuga, ese es un ejercicio bastante interesante que podemos hacer en nuestra fotografía con el celular y lograr, pero requiere un ejercicio y un trabajo y a veces lleva su tiempo. Por eso la fotografía no necesariamente es la cámara, es el ejercicio y el trabajo y nosotros apasionarnos con la idea de imagen que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Porque si yo no tengo idea de qué es lo que quiero fotografiar, no me voy a sentar, trabajar. Y si yo hago una sola foto, dos fotos, no, muy feo y me voy, no puedo captar lo que es interesante de ese objeto, sujeto o espacio o paisaje, ¿verdad? Entonces tengo que sentarme o pararme o moverme, irme a un lado, ir probando, ir analizando el entorno y encontrar el encuadre o composición que salga perfecto, ¿verdad? Pero esa perfección, como le decía también hoy a una alumna que me mandó su foto, esa perfección no se logra sin imperfección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ir probando, fallando, equivocándome para poder lograr esa perfección. La perfección es el resultado, no el ejercicio. Entonces no es que yo hago una foto y ya sale perfecto, o yo ya hice una foto y salió mal y ya salió mal. No. La perfección tiene que ser el resultado, no todo el ejercicio que lleva a lograr eso. Entonces, el punto de fuga no necesariamente tiene que ser triangular, y no necesariamente tiene que ser cuadrangular, sino que básicamente es que vayan todos a un mismo punto. Todas las líneas que yo puedo observar vayan a un mismo punto. Dice Gilberto, muchas veces es bueno también tomar las imágenes en ráfaga, por si no te gusta una, te gusta la otra. Puede ser, si hay movimiento, pero cuando yo saco una foto en ráfaga, si entendí bien lo que me decís, voy a sacar todas las fotos todas las fotos van a ser igual, si no hay movimiento y si es lo mismo. Es mejor sacar una foto, ver otro lado, ver por arriba, ver por abajo y encontrarle el lado. Entonces, hoy también le decía a una alumna, no es que, o sea, me dijo, busqué muchísimas cosas para sacar, pero no me gustaban las fotos que salieron. Entonces le digo yo, no es que tenés que buscar muchas cosas y fotografiar 1, 2, 3. Es buscar una cosa, un objeto, un sujeto, un producto y hacer muchas fotografías. Pero no la misma foto. Que yo agarro, me siento y saco una foto acá. No sale, saco, no sale, no sale, no sale. No, es ir y buscarle el lado y tratar de seguir la regla, la guía que tengo para poder lograr mayor orden. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es punto de fuga? ¿Alguien tiene una duda? Sí, totalmente. Lo que te quería decir, ¿no? También, de fotografía también se estaba hablando, ¿verdad? Aparte del punto que me hablaste, todo eso, ¿verdad? Sí, Porque yo he visto que hay, para que salga una buena imagen también de una fotografía, es muy importante que el sol no te tape, porque cuando el sol te tapa ya es difícil sacar una buena fotografía. Ese también era mi aporte. sí, eso es lo que se llama contraluz, que también es un tipo de fotografía que se puede hacer a contraluz. También implica un trabajo, sentarse y ver y lograr esa fotografía. Entonces vemos acá también, la personaje principal está en el punto de fuga y todas las líneas van a un mismo lugar. Después está la perspectiva, que es muy similar al punto de fuga, o sea, generar una sensación de profundidad, de seguimiento y de seguir a un punto en común, ¿sí?
sea, acá arriba tenemos cuadrado, acá tenemos, abajo tenemos circular, pero básicamente todas las líneas van como a un punto o un infinito y se conectan en sí, ¿verdad? Y hacen que el objeto tenga un movimiento, tenga una estética, y hace que la persona como que en vez de ver nomás un lugar o un espacio, siga una línea, un conjunto de cosas, ¿verdad? Y en Asunción o en cualquier lugar que ustedes vayan, pueden lograr esta imagen, pueden encontrar un montón de cosas. Que no es lo mismo sacar una casa de frente, como todo el mundo ya lo conocemos, y hay dibujos que si yo les pidiera que dibujaran, la mayoría va a dibujar igual. Por ejemplo, si les pido dibujar una casa, van a dibujar un cuadrado con un triángulo arriba. Si les pido dibujar un pez, van a dibujar un pez con la cosita esta, ¿verdad? O un pato, van a dibujar así. Entonces, todos tenemos una idea común de cada objeto, de cada cosa, pero cuando hacemos la fotografía tenemos que romper eso. Si les pido que dibujen una flor o un rondito con varias cositas alrededor, la mayoría vamos a hacer eso. Entonces es importante, además de seguir las reglas, y después podemos ir probando con otras cuestiones como el punto de fuga o como las perspectivas o los círculos. Después hay otra cuestión que también podemos probar con los celulares, que es la simetría. ¿Qué significa eso? Que nuestro espacio, nuestros objetos reúnen cierto peso similar, ¿no? Una armonía entre un lado y otro, ya sea por arriba o por abajo. Y estos son ejercicios que si vamos a hacerla, vamos a trabajar mucho más, ¿verdad? No como la regla de los tercios y la mirada y el horizonte, que son básicas y sencillas, que podemos seguirle y nuestras fotos van a salir mejor. Ahora, cuando hablamos de punto de fuga, o cuando hablamos de simetría, de círculo, el ejercicio ya es mayor, ¿sí? Entonces genera como una sensación de armonía cuando hablamos de simetría, cuando es todo igual o dos cosas tienen el mismo peso igual. Y en esta foto de abajo que vemos acá, por ejemplo, el siguiente tema, que es el tema de los reflejos, que es súper interesante con los celulares, súper fácil lograr y que llaman mucho la atención. Yo, por ejemplo, cuando jugaba con los reflejos, normalmente lo que hacía es que el reflejo salga súper bien, y cuando publicaba al revés, y a veces la gente creía que en realidad el reflejo era la imagen real. Y entonces esos juegos a veces hacen que sean muy interesantes. Entonces, jugar con los reflejos en los celulares es súper sencillo, pero tenemos que ir buscando, en los pisos podemos mojar y ir probando, ¿no? O después de la lluvia. Entonces eso es sumamente interesante, los reflejos, ¿sí? Llama mucho la atención, hay en todos lados también a veces, pero y además genera mayor interés también, llama mucho la atención cuando hay reflejos, porque no es común para la vista, ¿no? Que vemos reflejos por todos lados, son cosas que no son muy comunes a la vista. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aportes, comentarios, sugerencias, anécdotas? Hay personas que toman fotos de celular y yo no sé, hay personas que usan la cámara nomás para quitar fotos. No entendí la pregunta. Aclarar, yo soy otra vez. No sé cómo decirte, hay personas que quitan fotos desde su celular, ¿verdad? Pero no sé cómo aclarar un poco, porque hay gente que usa las cámaras, pero poco ya, porque anteriormente me decían que la gente más utilizaba las cámaras para quitar las fotos, y ahora lo que no sé si es que la gente usa más los celulares nomás que antes que quitar en la cámara. Eso es lo que quería saber, si cuál es lo que se utiliza más, a eso es lo que más o menos me estaba refiriendo. Sí. Como había dicho en la clase pasada, todos usamos cámaras, todos usan cámaras. Ahora, ¿qué tipo de cámara es la cuestión? Las que conocemos como profesionales son las reflex, las de los celulares son las conocidas como compactas, las que antes, cuando no había celulares, las que se conocían como digitales, también son compactas, y las que usan el rollo son las analógicas. Y las analógicas son las que más se acercan a la realidad, son menos automáticas y menos
prediseñadas, por decirlo de una forma. Las reflex se acercan un poco más y las de los celulares están más automatizadas, pero igual el trabajo fotográfico depende de uno. Uso mi celular algún día para tomar fotos y algunos días reflex. Lo que sí nos permiten las cámaras reflex, o las que se conocen como profesionales, es jugar más con la imagen, ¿sí? El celular no nos permite jugar demasiado con la imagen porque es bastante automático. Pero mientras más nueva es la cámara del celular, más posibilidades nos da hoy. Hoy las compañías de celulares están haciendo lo posible para que la cámara del celular se acerque lo más posible a las posibilidades que nos permiten las cámaras reflex y las cámaras analógicas. ¿Sí? Entonces, mientras más nueva es mi cámara o mi celular, más posibilidades de jugar con la imagen tengo. Pero todo lo que ya venimos hablando, independientemente de qué tipo de celular yo tengo, yo lo puedo lograr. ¿Sí? Después están los ángulos de fotografía que son sumamente importantes y que generan ciertas sensaciones o cierta composición que son sumamente importantes. No son reglas o guías, por decirlo así, pero cada composición de acuerdo al ángulo logra una determinada sensación, ¿verdad? Por ejemplo, está el ángulo normal, que es básicamente estar a la misma altura de los ojos del personaje para poder hacer la fotografía. Y es un ángulo normal el que la mayoría lo sacamos. Por eso es sumamente importante que cuando fotografiamos niños, nos agachemos y saquemos en el mismo nivel en que está el niño, en un ángulo normal, niño o niña, ¿no? Porque si le fotografiamos de arriba o de abajo ya generamos otra sensación, principalmente en la fotografía, y este ángulo se usa más para fotografía de retrato, ¿sí? Retrato o de personas, de moda, por ejemplo. Normalmente estos se usan más en este ángulo, ¿verdad? Después tenemos el ángulo picado, que es de arriba a abajo. Entonces, es más para generar una sensación o de superioridad o de sensibilidad. Superioridad en el sentido de que para que el espectador se vea por encima del sujeto o personaje que aparece en la foto, o para que el personaje o sujeto se vea por debajo del espectador, ¿no? O de sensibilidad, o de pequeñez, o de disminuir ciertas emociones, ¿verdad? Entonces se usa más el ángulo picado, que no es necesariamente desde arriba para abajo, sino es en un ángulo de unos 45 grados, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para generar esa sensación. Como dice también acá, de inferioridad, debilidad, tristeza o cierta vulnerabilidad. Después tenemos el ángulo contrapicado, que es de abajo a arriba, que es para generar una sensación de inferioridad en el espectador y de superioridad en la imagen. El que mira lo ve como ve en la imagen superioridad, ve cosas grandes. Y se usa más en el caso de arquitectura, muchas veces se usa bastante este ángulo. Después está el ángulo cenital, que es básicamente, o sea, es recto, 90 grados para abajo. Cuando quiero mostrar, en el caso de gastronomía, por ejemplo, en la clase anterior había uno que decía que tenía un restaurante. Entonces, en el caso de gastronomía se usa bastante este ángulo. O cuando normalmente las fotos que quieren generar cierta sensación de soledad, de angustia o de tristeza, dependiendo de qué es lo que le rodea al personaje, se puede lograr también eso. O de plenitud, que es totalmente lo opuesto. Por ejemplo, si está acostado en el pasto y queremos generar que está re feliz o contenta o plena, entonces también se puede lograr con este ángulo, dependiendo de lo que tiene la personaje o el sujeto alrededor. Después está el ángulo nadir, que es totalmente lo opuesto, que es de abajo a arriba. También se usa mucho en arquitectura y arte. Varios alumnos me enviaron fotografías en este ángulo también. Después están los planos, que se entiende, o en este caso está una persona, para entender mejor cómo son los planos, ¿sí? Que se usa, lo usamos más en fotografía de personas, y
cada plano o cada foto que hagamos normalmente tiene un nombre. El primer plano que va del hombro, o sea, de la cabeza al hombro, el plano medio corto que va de la cabeza a los brazos, el plano medio que ya va prácticamente casi a la rodilla, o a la cintura, mejor dicho, el plano americano que ya va para la rodilla y un poquito más abajo, y el plano general que es cuando ya queremos mostrar, además el sujeto, toda la vestimenta, toda el espacio alrededor y lo que hay por, por detrás. A veces es sumamente importante tener en cuenta estos planos cuando se hacen fotografías de eventos, donde cuidar el detalle cuando le cortamos la mano o los pies, o podemos sacar un plano determinado y justo le cortamos los pies y nos queda muy bien. O las manos. Es sumamente importante estos planos. Y después está el primerísimo plano, que es cuando ya hablamos de fotografía detalle, cuando sacamos un detalle, cuando no sacamos todo el objeto o todo el personaje en sí, sino un determinado detalle, algo más pequeño de un todo o un todo pequeño, ¿sí? Los ojos, las manos, los botones, los zapatos, la boca, cuando queremos resaltar un detalle. Normalmente sabemos que es todo lo que se está fotografiando, pero solo se fotografía el detalle, ¿sí? Para resaltar eso que queremos mostrar de ese todo. Si hablamos en este caso, de una costurera o de lo que es diseño de moda, no me viene a la cabeza cómo se llama ese oficio en el que se diseña un vestido y se hace la costura, tiene un nombre raro. Si alguien sabe cómo se llama, me puede hacer venir a la cabeza el nombre. Entonces, ahí, por ejemplo, se muestra el detalle cuando queremos mostrar afecto, las manos que se unen, en las bodas, cuando le pone el anillo en los dedos. Entonces, ahí hablamos de primerísimo plano o foto detalle. Después está la textura, que es sumamente importante cuando hacemos productos y qué es lo que está por detrás. Por ejemplo, hoy justamente me pedían una sesión de fotos de maquillaje, y que la sesión que le hicieron anteriormente mostraba un fondo negro y solo se veía el rostro. Entonces también se puede hacer fotografía en el que la textura del fondo pueda contrastar con el personaje o sujeto que voy a hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Anécdotas quedaron claras? La regla de los tercios, la regla de la mirada, la regla del horizonte, los ángulos que hay, las perspectivas con las que podemos sacar en un punto de fuga. Recordarles que pueden escribir en el chat sus Sí, comentarios o sus pueden escribir en el preguntas. chat o pueden preguntar también en voz. Las leo, los escucho. Creo que César está dice todo que muy quedó claro, todo profe. claro. A practicar, sí, sumamente importante la práctica. Y en la práctica la observación. Como le dije en la clase pasada, primero está la idea que construimos, el escenario, el ambiente, la cámara, y por último la observación, que es observar todo y eliminar, quedarnos con la mejor fotografía, ¿sí? Porque a veces pensamos que todo es lindo, o a veces miramos solo en el sujeto personaje que sacamos y no alrededor. Por ejemplo, qué sé yo, acá no solo se ven mis rostros, sino también la cortina, el techo, la guitarra, el color, todo eso hay que tener, ¿no? La ventana que está detrás de la cortina, el detalle de la cortina, la diferencia de cortina de Mía con la de Shirley, por ejemplo, que los dos son naranja, pero la de ella es otro modelo de cortina.
Entonces es sumamente importante observar todos esos detalles, a veces el enchufe, el aire acondicionado, a veces esos detalles la gente no tiene en cuenta y termina obstruyendo la composición de mi fotografía. ¿Es bueno usar Photoshop para retocar las fotografías? Yo sugiero que tu fotografía, tu mejor fotografía, ya sea con tu cámara. Después el Photoshop ya es retocar nomás. Entonces yo quiero que sea un poco más oscuro, un poco más claro, hacerle un cortecito, ¿verdad? Porque no me entra todo, porque quiero publicar en tal parte, ¿verdad? Pero tu fotografía, o sea, que Photoshop usa para retocar, para esto mismo, para ajustar algunos detallitos. Tu mejor fotografía ya tiene que estar a la hora de tomar la foto y a la hora de seleccionar, ¿sí? Ahí ya tiene que estar tu mejor foto. Photoshop tiene que usar para retocar, así mismo como decís, ¿sí? Porque después corregirla en Photoshop no es lo mejor. No es muy bueno. Además porque te va a robar más tiempo. Entonces, todas las fotos y después, no, yo voy a corregir más con Photoshop y 3 horas, o sea, tenés que estar ahí enfrente de la computadora cuando voy a hacerle un retoque más y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Siempre las fotografías con celulares son más fáciles hacerlas de día o con buena iluminación, porque los celulares, como le dije, están automatizados y si hay poca luz, puede salir con ruido, puede salir movido o puede salir opaco, los colores no resaltan. Entonces, o iluminamos bien el espacio o tratamos de sacar más de día. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay nada? Creo que más que claro, profe Junior. Muchísimas gracias Listo. por todos esos tips que son excelentes. Y como dicen acá los compañeros, creo que de ahora en más voy a aplicar las técnicas y los tips que nos están pasando para poder sacar mejores fotografías. Yo quiero hacerlo fotógrafo. Buenísimo, César. Bien, si no hay más preguntas, dudas, aportes, comentarios, sugerencias, anécdotas, cualquier cosa por esta semana, me pueden todavía enviar algunas de sus fotos y le hago las observaciones. Me enviaron unos cuantos, le hice las observaciones, pero no recibí todavía las finales, tipo que me digan, bueno, con esta me quedo, profe. Entonces, por eso hoy no la analizamos. Pero igual, si me quieren seguir enviando por esta semana, porque todavía tenemos un taller más, que no es de fotografía, pero sí es de usar una herramienta para elaborar un flyer, entonces estoy todavía predispuesto a observar sus fotos. Después ya le acuerdo. Entonces Así que aprovechen esta aprovechen, semana. aprovechen por favor, chicos, que el profe está gratis, está ofreciendo sus servicios de manera gratuita para apoyarlos. Chicos, les acabo de compartir en el chat el enlace para la sesión de Zoom de esta noche. Recuerden que esta noche vamos a arrancar a las 19:30. Nuestro tema es especificaciones de contenido para redes sociales, copy, y va a estar a cargo de la licenciada Daniela Bernachea. También recordar, Una pregunta. Para esta, a las 7:30 dijiste, ¿verdad? 7:30, 19:30 de hoy, con la profe Daniela. Vale. En el chat está colgado el enlace para el Zoom y también es el mismo enlace de siempre. Recuerden eso, el que nosotros les compartimos cada día con la invitación y con la agenda que se va a desarrollar. Ahí también van a encontrar el enlace para ingresar a la sala de Zoom y para ingresar al aula virtual. Recordarles también que todas las grabaciones se suben al aula virtual, así como los cuestionarios de evaluación. Ya le habíamos explicado que esos cuestionarios se cierran durante el periodo en que se está desarrollando un taller, pero cuando se termina el taller se habilitan nuevamente todos los cuestionarios y todas las grabaciones, de tal manera que ustedes puedan ir viendo, reviendo nuevamente las grabaciones y puedan completar esos cuestionarios de evaluación para poder acceder a sus certificados.
De paso, les recuerdo la agenda para mañana. Mañana miércoles vamos a arrancar bien tempranito a las 8 de la mañana. El tema a desarrollar es cómo llegar al cliente o al fan, estrategias orgánicas en Facebook, nuevamente a cargo de la licenciada Daniela Bernachea. Luego, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, el taller será ofimática, PowerPoint para emprendedores. Vamos a aprender a hacer buenas presentaciones en PowerPoint. Nivel introductorio a cargo de la licenciada Lourdes Sánchez. Mañana solamente vamos a tener 2 talleres, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. El de las 19 horas vamos a estar libres para que puedan completar todos los cuestionarios que tienen atrasaditos. Dale, eso era justo lo que te quería preguntar, porque estoy también, de a poco me estoy poniendo al día, pero de repente siempre digo, se me mezclan las cosas, tengo otros cursos, todo al 2x3 se me da más cosas y así un revuelo estoy, pero de a poco, eso es lo que me pone un poco atareado así también. No, con tranquilidad. Aprovechando tu comentario, recordarles que todos los cuestionarios van a estar abiertos hasta el último día del campamento. Todos los cuestionarios, entonces ustedes tienen opción de completarlo hasta el último día del campamento. Ahí recién se van a cerrar todos. Y por favor, ingresen, vayan ingresando al aula, revisen, vean y si tienen alguna duda o si no lo pueden completar, hagan sus consultas en el número que está habilitado para las consultas. Profe Junior, nuevamente agradecerte por la compañía, por los tips, por la buena onda y a los chicos seguir invitándoles a que participen en todos los talleres que son realmente importantes. Nos estamos viendo. Nos vemos, Continuamos. profe. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos a las 19:30. Preparen su terecito porque creo que va a Dice seguir con el dice si calorcito. puedes pasar el enlace, dice. El enlace de... No sé qué enlace dice, en qué parte se ve el cuestionario, si puedes mandar. Miriam parece que si puedes pasar el enlace, dice. Es tanto, repito, todos los cuestionarios se encuentran en el aula virtual. Se cierran durante el desarrollo de las clases. O sea, ustedes no pueden ver esos cuestionarios hasta que termine la clase que se está desarrollando. Una vez que termina esa clase, ahí se puede visualizar nuevamente. Antes no se puede. No sé si respondí la pregunta. Sí, Ok. de la compañera Sí, lo que habrá sido. sí, entiendo yo esa parte, pero los cuestionarios de las otras clases tampoco yo no encuentro. Ese Están todas. aparece, se aparece Están todo. toditas en cada pestañita. Hay En veces nomás ca- que desaparece todo y hay veces que repentino otra Sí, vez aparece otra vez. sí aparece todo, sí, porque yo la vez sí, pasada sí entré en vista general del curso y no, ahora no aparece nada, por ejemplo. y es lo que le estoy diciendo, señora Miriam. Ujú. Todos los cuestionarios, o sea, todo lo que se subió y todo lo que se desarrolló hasta el momento se oculta o desaparece durante el periodo en que nosotros estamos desarrollando una Ah, clase. O ok, sea, bien. desde las Ahora 4 ya, hasta las 6 de la tarde van a permanecer ocultos. A partir de ya las 6 de entiendo. la tarde se va a visualizar nuevamente hasta las 19:30. Bueno, Luego se dale. va a ocultar nuevamente desde las 19:30 hasta que termine. Bueno, dale, No se gracias. desesperen que tienen No, tiempo suficiente. bueno, gracias. Mucha suerte, nos vemos. Chao, chao. Bueno, con el permiso de todos voy a cerrar la sesión.